amigos, hoy elaboramos una crema exquisita de caramelo y café donde utilizamos huevos enteros. Es decir, casi todas las cremas llevan clara de huevo o yema de huevo, pues esta receta es bien diferente. Utilizamos huevos enteros. El resultado es una crema delicada con un rico sabor a caramelo y con una textura muy agradable al paladar. Es una crema súper firme que se marca muy bien la decoración con la manga pastelera, sirve para rellenar y decorar tartas, pasteles y cupcakes. Combina muy bien con cualquier tipo de bizcocho. Simplemente perfecta y un éxito seguro donde la utilices. Primer paso, agrega 60 gramos de azúcar y 20 mililitros de agua. Lo dejas que se disuelva a fuego medio bajo sin dejar de remover hasta que tome un color bonito a caramelo. Le agregas 50 mililitros de café y 50 mililitros de nata líquida para montar. Lo hierves un minuto más y lo apartas por ahora. Aparte en un bol, mezcla 150 gramos de azúcar con 2 huevos enteros. Mezcla bien con unas varillas y agregas el caramelo templadito de poco a poco. Lo vuelves a pasar todo a la cazuela y de nuevo al fuego. Esta vez fuego medio alto y removiendo constante hasta que hierva y espese muy bien, que tenga la consistencia de una mermelada. Una vez espesa, apartamos la cazuela del fuego, la tapamos y dejamos enfriar por completo a temperatura ambiente. Por lo último, agrega 250 gramos de mantequilla a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. La bates por un minuto y le añades en varias tandas la crema de caramelo y huevos. La crema tiene que estar fría por completo. Mira qué textura tiene, está deliciosa y con un rico sabor a caramelo y café. Aquí te dejo un truco. Así, tal cual, sin mantequilla, la puedes utilizar para rellenar en capas finas los pasteles, alguna capa en tartas o para rellenar los cupcakes. Vas agregando varias cucharadas y sigue batiendo. La crema tiene una textura muy firme. La mantequilla que yo utilizo es mantequilla sin sal y con 82% de grasa. No sirve utilizar margarina. Esta crema aguanta a temperatura ambiente por 6 horas o más. Es una crema resistente al clima cálido y a la humedad. En la nevera aguanta por 5 días. Esta crema se puede congelar y podrá durar un mes sin problemas. Para descongelar esta crema de mantequilla con caramelo, la regla general es transferirla del congelador a la nevera y dejar que vuelva a la vida gradualmente. Se le puede añadir colorante en gel o colorante en polvo. Toma colores suaves, pastel muy bonitos con poca cantidad de colorante. Si buscas color fuerte, añade bastante cantidad de colorante de poco a poco y mezcla suave. Aquí te enseño cómo de bonito se marca y la textura firme que tiene la crema. Las boquillas que utilizo son las boquillas número 1E y la boquilla número 1M de Wilton.
También te quiero comentar que en mi canal encuentras muchísimos tipos de cremas para rellenar, forrar y decorar tartas, pasteles y cupcakes. En concreto, 50 tipos de cremas diferentes en donde enseño cómo elaborar con batidora profesional y muchos tutoriales con batidora manual, batidora casera. Te dejaré el link con la lista de cremas en la descripción del vídeo y aquí también. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Cuéntame si te gustó esta receta y también qué recetas te gustaría que incluya en mis próximos vídeos. Comparte esta receta con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Muchas gracias por tu apoyo, cuídate, sé muy feliz y hasta pronto.